Bueno, buenas noches. Como Juan ya lo mencionó, pues mi nombre es Steffi, la mayoría me dicen así. Les voy a hablar sobre el amor. Y cuando me avisaron que iba a hablar sobre el amor, me dio mucha alegría, porque Dios es un papá increíble que lo que más anhela es dejarnos amar, pues que nos dejemos amar por Él y que nos dejemos cuidar por Él y que nos dejemos tomar en sus brazos y que nos consienta así como cuando tenemos un bebé recién nacido, algo así es lo que Dios me ha permitido experimentar en este tiempo en que he tenido la gracia, porque es pura gracia, de conocerlo y de empezar a construir una relación con Él. Pues cuando estaba preparando la charla, me dijeron que era una charla libre sobre el amor, y el amor es un tema pues gruesito, ¿cierto? Pero Dios me regaló como una guía, fue muy insistente, muy insistente. En Biblia, tenemos unas clases de Biblia, estábamos leyendo Hebreos, y desde hace rato pues me traía como a la mente un versículo pues sí, unos versículos que yo creo que la mayoría conocemos, y es que una vez le preguntaron a Jesús que cuál era el mayor mandamiento, ¿cierto? Y entonces Jesús, era una trampa que le querían hacer, pero Jesús siempre, pues con su infinita sabiduría, le salió adelante y les respondió que el mayor mandamiento de todos era amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, mejor dicho, con todo nuestro ser. Ese es el mayor mandamiento. Y que el segundo mayor mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, bueno, la charla va a estar muy orientada como con ese fragmento de la Biblia. Entonces ahí por ese lado, como listo, el amor, el mayor mandamiento. Pero también Dios me regaló, de hecho lo tengo aquí en la carátula de la Biblia, es un versículo que me gusta mucho, 1 Corintios 13:13, y dice que 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor, pero que la mayor de ellas es el amor. En otra versión de Biblia, porque existen muchas versiones de Biblias, decía que el amor es la mayor virtud. Entonces quise como nombrar la charla de esa manera: el amor, el mayor mandamiento y la mayor virtud. Pero antes de empezar como a desglosar eso, Dios también me regaló otra palabra, porque Él es muy lindo y Él da dirección en todo. Y se las voy a leer, la tengo por acá. Sí, primera de San Juan 4:10, y dice: el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, para que, ofreciéndolo en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Y entonces fue súper teso, porque yo iba a partir pues como de listo, amar a Dios. Pero antes de empezar a hablar sobre eso, de amar a Dios, Dios me dijo: no, espérese, que es que el amor consiste en que yo los amé primero a ustedes. Y Dios me ha permitido comprender esta palabra de una manera muy tangible en mi vida. Antes de llegar al grupo, yo tenía un conocimiento de Dios y de Jesús y de la Biblia, y bueno, tal vez había escuchado hablar del Espíritu Santo, pero pues cero que ver el Espíritu Santo, no tenía ni idea quién era. Y Dios, por gracia y misericordia de mí, porque me amó primero, envió una persona a mi vida para que orara por mí, Mari. Y ha enviado muchas personas. A lo largo de las charlas les voy a mencionar un montón de personas del grupo, porque Dios es impresionante y se vale de todos. Así nosotros a veces no tengamos como ese suficiente amor propio para creer que Dios nos puede usar a nosotros. Soy una prueba de que sí lo hace, aunque a pesar de todos nuestros temores y de inseguridades.
bueno, Dios me dio esta palabra y Él me amó primero, y sí, porque sin yo pedírselo, estaba en un momento muy maluco en mi vida y yo quería irme del país porque era mi solución a mis problemas, irme a estudiar inglés, salir corriendo de Colombia. Y Él dijo, no, yo tengo otros planes para usted y yo quiero que usted me conozca y que empecemos a tener una relación de verdad. En esa oración, Dios me dijo muchas cosas a través de Mari. Era impresionante porque eran cosas que yo decía, pues esta nena, ¿cómo sabe eso? Pero además Dios también me regaló palabras. Una fue que cuando recibiera el Espíritu Santo, lo iba a sentir físicamente. Yo no me acordaba de eso. Yo soy un poquito ñoña, estoy estudiando un doctorado en Ingeniería de Sistemas y me gusta tomar nota de todo, incluso de una oración que estaban haciendo por mí. Entonces yo tomé apunte de la oración que estaba haciendo Mari, algunas cosas, porque también estaba llorando y entonces como que mientras lloraba, escuchaba, tomaba nota, pero es muy bonito y haber tomado notas es bien bonito porque después vi eso, Dios me había prometido eso. Dios a través de esa oración también me dijo que yo no lo conocía a Él y yo no entendí eso, pero Él me estaba buscando porque Él me ama, porque Él nos ama a todos y Él nos está buscando a todos y es lo que está haciendo ahorita aquí y es lo que hace con cualquier persona que llega a tu vida y te dice eso, incluso simplemente esa frase, Dios te ama o Dios quiere tener una relación contigo, personal contigo, Dios quiere ser tu papá. Dios quiere suplir todos esos vacíos que tienes en el corazón. Dios quiere transformarte en esa persona que Él soñó y ese diseño que Él imaginó desde antes de que tú nacieras, desde que estás en el vientre de la mamá. Y Él nos está buscando. Y Él me buscó a través de Mari. Me dijo que no lo conocía, yo no entendí por qué. Y bueno, Mari me invitó al grupo, yo empecé a venir al grupo, casi que no vengo porque la verdad, pues mi racionalidad decía como que, ay, esos grupos de Dios, de pronto sale una cosa bien rara, yo qué sé, pues yo tenía como, y además Mari no estaba, entonces yo como que llego allá y no conozco a nadie, y pues con quién me hago, o me irán a pedir plata, mejor dicho, uno que es más mal pensado que un berraco. Pero finalmente, pues como estaba tan maluca con todas mis cosas, yo dije, listo, pues qué, yo voy, y si no me gusta, pues no vuelvo, pues ¿qué problema es ese? ¿Cierto? Me salgo. Y vine. Yo no me acuerdo de qué se habló ese día, pero sí me acuerdo que habló Joana, otra persona del grupo. Y al final hicieron una oración por cada persona, una oración individual como es comúnmente en esta charla de los martes, y yo me paré a que Joana orara por mí. Y Joana empezó a orar por mí y me preguntó que si querían que oráramos como pidiendo Espíritu Santo, algo así recuerdo. Y yo en ese momento yo tenía como esa intención en el corazón y Dios obviamente poniéndome como eso, porque Él me estaba buscando con ese amor. Y entonces yo le dije, bueno, listo. Y sí que oró por mí y me caí al piso. Y o sea, en ese momento era una sensación muy tesa de explicar. Era como paz, como alegría, como a la vez como un sentimiento de contrición. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y yo no sabía por qué lloraba y por qué me había caído al suelo. De hecho, yo siempre había pensado que eso de que la gente se cayera al suelo era un truco barato de ciertas iglesias para atraer gente. Y pues Dios me cayó la boca completica. Y además, ahí fue como la primera cosa que se cumplió de lo que Dios me había prometido. Lo que Dios promete siempre se cumple. Nosotros no sabemos en qué momento, Dios sabe el momento perfecto. Ahí se cumplió eso. Y ahí cambió algo en mi corazón. Y es muy teso, porque si recuerdan lo que dice la palabra, Dios nos amó primero y envió a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados, ¿cierto? Para que podamos tener esa relación con Él. Para mí antes Jesús era como una historia, como, no sé, Thor, Hércules, algo así. Pues, como que para mi cabeza eso de que alguien haya muerto por los pecados de toda la humanidad
y que haya resucitado era algo que mi racionalidad, que me juega siempre doble, no me procesaba. Yo, pues no, para mí Jesús, y iba a la iglesia, pues iba a misa, incluso fue a cultos, mejor dicho, iba a grupos de Dios, pero yo nunca había comprendido eso. Y es muy bonito porque fue por amor, por el amor que Dios impartió a través de esta mujer a mi corazón y llenándome como de su Espíritu Santo, que yo pude entender eso, de que Jesús no es una historia, que Jesús no es un cuento chino por allá como Toro Hércules, que realmente Jesús vino y murió por nuestros pecados y que a través de Él es que vamos al Padre, así como lo dice la Biblia. En la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través del Hijo podemos ir al Padre. Para mí eso también era como, ¿qué? Pues sí, lo he escuchado toda la vida, en misa lo repiten y en las iglesias, pero yo nunca había experimentado eso. Y de hecho no lo había comprendido, lo comprendí el año pasado. En mi casa actualmente vive un tío, por cosas de la vida, y él me llevó a iglesias cristianas cuando estaba en la adolescencia, y él ha notado que hay cosas diferentes en mí. Y un día me preguntó así, suelto, Estefi, ¿qué hay de diferente en tu relación con Dios antes del grupo y después del grupo? Y yo como que no le supe responder bien en ese momento, y yo, Dios, porque yo hablo con Dios así por la calle y así, yo, Dios, ¿qué hay de diferente? Y entonces Dios me mostró que la diferencia es que por su gracia yo reconocí a Jesús, y por reconocer a Jesús pude acceder otra vez a Él. Y entonces es impresionante, porque llevaba 20 y tantos años de mi vida escuchando muchas cosas de Dios, y como me había dicho en esa oración, yo no lo conocía. ¿Y por qué no lo conocía? Porque estaba apartada de Él. ¿Y por qué estaba apartada de Él? Porque Él mismo dice que para poder volver a Él tenemos que reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y es muy teso, porque efectivamente Dios nos ama primero y nos llena de su Espíritu Santo y nos empieza a revelar un montón de cosas. La semana pasada estuvimos visitando una cárcel en La Ceja, y la charla era sobre un creyente, un hijo de Dios. Y Dios me regaló un ejemplo, es muy bonito, porque Dios realmente empieza a tener una relación con uno. No es como ese Dios distante, no. ¿Ustedes cómo tienen, cuáles son los componentes básicos de una relación? Y para tener diálogo necesitamos por lo menos, ¿qué? Dos personas, ¿cierto? Y ese diálogo usualmente va en ambos sentidos, ¿cierto? No es solo uno hable y hable y hable y hable y hable y el otro ahí escuche. Pues qué relación tan aburridora, ¿cierto? Entonces, antes yo simplemente conocía, tenía unos conocimientos de Dios, pero no tenía una relación con Él. Y Dios me ha mostrado, y eso fue parte de lo que me reveló el año pasado, de que efectivamente cuando reconocí a Jesús, y no fue por mi super conocimiento, sino porque su Espíritu Santo me lo reveló al corazón, como Señor y Salvador, empecé en serio a tener una relación con Él. Y porque yo antes les escuchaba a las personas del grupo, no, Dios me dijo, no, Dios me reveló el corazón, no, Dios me puso tal cosa, no, Dios me habló a través de tal persona, y yo decía, pucha, Dios habla. Vea usted. ¿Por qué? Porque no había esa relación, que yo estaba apartada. Entonces el ejemplo que nos dio Dios, pues estaba en oración, yo le dije, Dios, es la charla para los de la cárcel, dime algo bien bacano, y entonces me puso como un pensamiento y me dijo, vea, un ejemplo para ellos, así también bien tangible. El pecado es como una cárcel, ¿cierto? Todas las personas que viven en pecado, pues están dentro de la cárcel, ¿cierto? Entonces, listo, somos prisioneros del pecado.
Dios y el pecado no se juntan, es imposible. Es como agua y aceite literalmente. Dios no tiene una relación con nosotros porque Él no quiere tener una relación con nosotros. Dios no tiene una relación con nosotros desde siempre porque nosotros nacimos lastimosamente rotos y con pecado, ¿cierto? Entonces Él me decía, como ese ejemplo, el pecado es como estar dentro de una cárcel. Entonces yo les dije a los chicos, el pecado es como estar aquí dentro de la cárcel. Y usted tiene a su papá afuera, añorando tenerlo en la casa. Pero usted está en la cárcel porque usted está pagando por todo lo que usted hizo, ¿cierto? Pero ese papá tiene tanto amor por usted, pero tanto amor por usted, que Él manda a su hijo, el más bueno, el perfecto, ¿cierto?, a que pague esa culpa por usted. Y usted pueda salir de la cárcel y pueda ir otra vez a encontrarse con su papá y pueda tener y restaurar esa relación con él. Entonces a mí me pareció como, Y pues les conté a los chicos, pero también se los quería contar a ustedes. O Dios me puso en el corazón que se los compartiera, porque es un ejemplo como muy gráfico. Además que es muy teso, porque Dios siempre está, o sea, Dios ya envió a su hijo, ya lo envió, ya lo hizo. Entonces es como si estuviera Jesús afuera de la cárcel diciendo, buenas, me hace el favor y llama a Peranito de tal y le dice que si por favor cambia conmigo, que yo ya pagué por él, pero pues y que mi papá lo quiere tener en la casa y quiere volver a tener una relación con él, y el que está adentro le dice, no, muchas gracias, yo aquí estoy muy bien, muy querido, después, pues sí, muy amable. Es algo así cuando no aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, bueno, les quería compartir eso porque todo es por gracia, es impresionante. Dios lo único que quiere es que nosotros le digamos que sí a Jesús, que le digamos que sí, aceptamos ese sacrificio de amor tan grande que hizo por nosotros, por todos, porque lo hizo por todos, para que volvamos a la casa de Él y podamos disfrutar de lo que Él preparó y tiene preparado desde siempre para nosotros. Pero nosotros podemos decidir si sí o si no, ¿cierto? Entonces ahí viene un tema súper teso y es esa primer parte. Entonces ahí, pues cómo Dios nos muestra su amor y que ya lo hizo, es que Él ya lo hizo, solo que nosotros no lo queremos aceptar a veces. No tenemos, tal vez alguien nunca nos ha dicho, simplemente nos han dicho, pero nosotros decimos como, no, aquí estamos dentro de la cárcel, súper parchados, súper chévere, no, muchas gracias. Pues sí, yo prefiero quedarme aquí adentro que ir y disfrutar todo lo que mi papá, que me anhela en la casa, tiene preparado para mí. Es algo como así. Entonces, ahí viene un tema súper teso también, y es amar a Dios, ¿cierto? Listo. Entonces, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, tenemos otra vez ese acceso al Padre, porque Jesús se queda pagando la penitencia por nosotros, ya lo hizo, gracias a Dios, y a través de Él ganamos lo más maravilloso que podemos tener, que es la vida eterna, y pues eso le cambia el sentido de la vida impresionantemente. Y además que recibimos ese premio inmerecido de volver a la casa del Padre y poder tener acceso directo a Él. Pero Dios, en su infinito amor, nos dio la libertad de escoger. Él nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio libre albedrío, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos en nuestras manos, primero, decidir si queremos creer en que Jesús es ese camino a Él y aceptar ese sacrificio y recibir su Espíritu Santo y volver a retomar, vivir allá con el Padre y retomar esa relación y empezar a construir esa relación en donde podemos estar ahí juntos todo el tiempo, en donde podemos estar conversando todo el tiempo, en donde podemos estar interactuando todo el tiempo, como cuando usted vive con alguien, ¿cierto? Que no es forzado, es simplemente estar siempre ahí, pero con el papá perfecto, que es lo más teso.
pero igual, Dios respeta nuestras decisiones. Entonces, me ponía otro recuerdo y también se los quiero compartir. En algún momento de este proceso, de este caminar con Dios, llegó como a mi cabeza una idea de voy a leer toda la Biblia completa. De eso que uno está así como todo empeliculado al principio, nunca lo hice. Pues llegué a Génesis capítulo 2 y ya. Y mejor fui a clase de Biblia. Entonces, pero empecé a leer. Y empecé a leer, bueno, en el principio, y Dios creó todo, y puso al hombre, y le dijo que no podía comer de X árbol, y nos dio la libertad de obedecerle o no obedecerle, ¿cierto? Y yo dije, pues empecé a hacer mero gráfico, y yo, si Dios, o sea, la libertad es horrible, pues Dios, ¿por qué nos dio la libertad? O sea, en serio, yo no sé si todos han visto una película que se llama Saw, que es de terror, un muñequito con la cara pintada que hace unos juegos espantosos para que la gente haga para inducir a la gente a hacerse daño a ellos mismos. Yo dije, esto es peor que eso. Dios, yo necesito que usted me explique esto. Pues, ¿cómo así que nos pones ahí, no coma eso y ya, pues, y yo ya sé qué va a pasar? Y Dios fue muy fuerte conmigo, pero a la vez muy bonito. O sea, fuerte en que me lo reveló fuerte al corazón, pero me respondió con tanta paciencia. Me respondió a través de dos personas. A través de Cande, alguien también que viene aquí al grupo. Y Cande me dijo, Estefi, lo que pasa es que sin libertad no puede haber verdadero amor. Y después lo he escuchado muchas veces, pero desde ese momento me quedó súper grabado en el corazón. Porque sin libertad no puede haber verdadero amor. Ni idea. Porque si no tuviéramos la libertad, seríamos como robotcitos, autómatas programados para amar a nuestro Creador. Entonces no lo estaríamos haciendo genuinamente. Sí. Entonces es muy teso porque Dios nos regaló eso para que nosotros pudiéramos experimentar el verdadero amor. Y además también lo hizo por amor a nosotros, porque nos hizo a su imagen y semejanza. El ser perfecto nos soñó a su imagen y semejanza. Nos soñó seres capaces de amar. Y es impresionante. Eso como que voló mi mente. Entonces, así como Dios nos dio esa libertad de obedecer, desobedecer, de querer creer en Jesús o no, pues también tenemos la libertad de corresponder el amor que Él nos prodiga, ¿cierto? Es también, pues, muy teso. Yo estaba en estas charlas de clase de Biblia, estábamos leyendo Hebreos, y pues, pero Pablo estuvo hablando full del amor, o yo no sé si era que yo todo lo que él decía lo interpretaba con el amor. Y pues obviamente no por mí, sino el Espíritu Santo ahí como instruyéndome todo. Y entonces Pablo decía que a un ser infinito y perfecto, nosotros ¿qué le podemos dar? ¿Cierto? ¿Qué le podemos dar? Nada. Pero solo hay una cosa que Él mismo nos capacitó en hacer, lo que le podemos dar, y es darle nuestro amor, ¿cierto? Y Pablo decía otra cosa muy tesa, y era que si nosotros no sabemos cómo amar a Dios, ni cómo amar al prójimo, ni cómo amarnos a nosotros mismos, simple, dígale a Dios que le ayude con eso. Y yo tengo un tema, para mí el amor es un tema complicado, sobre todo el tema de amor propio, y es algo que Dios ha estado trabajando fuertemente todo este tiempo y todavía creo que seguimos trabajando. Pero entonces Pablo dijo eso y yo me quebré un poquito en la clase, pero después llegué a la casa y me desparramé llorando. Y yo, Dios, yo no sé cómo amarlo a usted, yo no sé cómo amarme a mí, yo no sé cómo amar al prójimo, yo no sé nada. Y me acosté.
Entonces, después, a los días, Dios me regaló, pues a través de una prédica, una palabra. Y me decía, el amor también se conforma de decisiones. Entonces, me habló a través de esa charla y me dijo, ¿cómo me puedes mostrar amor? Pues en primera instancia, confía en mí. Decida confiar en mí cada día. Y yo, ok, y eso es algo que me cuesta. Estar aquí parada me cuesta, pero bueno, es como eso. Dice en la palabra que el amor echa fuera todo temor. Aquí un ejemplo, más o menos. También me decía, en obediencia, y también lo dice en la palabra. Entonces, decidir, obedecer. De esa manera también me puedes demostrar amor. Todo eso me lo dijo a través de esa prédica, yo lo apunté. Decidir obedecerme, además porque ya tenemos una relación, ¿cierto? Yo ya, gracias a Dios, literal, acepté a Jesús como Señor y Salvador y entonces tengo ese acceso a Él. Entonces Él me dice, si yo le doy instrucciones, ¿usted por qué no obedece? Entonces me dijo, esa es otra forma de mostrarme amor, ¿cierto? Y me dijo una tercera cosa, y no me acuerdo, pero aquí tengo mero pastel gigante. Espérenme un segundito, aquí. Decidir compartir con Él cada día. Es muy bonito porque Juan lo mencionó al principio, que orar y estar en ese espacio con Dios no sea una obligación. Imagínense cada uno de ustedes con el papá más sabio y amoroso en su casa. Ustedes no quisieran estar todo el tiempo con Él, aprendiendo, escuchándolo, que Él le dé dirección a uno. ¿No sería muy chévere? Y eso es lo que tenemos y no lo aprovechamos. Entonces Dios me decía eso. Y me decía, pero en resumen, y es lo que les acabo de decir, amarme es que me reconozcas como el papá que soy. Yo te adopté, vos ahora sos mi hijo, no sos solo una criatura, ya tenés acceso a mí, podés tener una relación conmigo todo el tiempo, estoy para ti ahí todo el tiempo, soy tu papá, soy quien te quiere cuidar, soy quien te quiere amar, ¿por qué no lo aprovechás? Y entonces también me habló ahí un poquito fuerte, pero también conciso, porque a veces como que me tienen que hablar así como fuertecito. Y Dios me dijo eso. Y es muy bonito porque no es algo que yo me estoy inventando. Dios realmente responde y es impresionante. Incluso Dani mencionaba en la charla pasada, cuando hablaba sobre la oración, que uno en esos momentos de oración puede incluso experimentar sobrenaturalmente a Dios. Y eso es verdad. Pues además de que me caí ese día y después me volví a caer para más pica mía, porque yo criticaba eso impresionante. En algunos momentos Dios me ha dado la posibilidad de experimentar ese amor que Él siente, que es infinito. En Jeremías, en el Antiguo Testamento, Él dice que con amor eterno nos ha amado y que por eso prolongó su misericordia a nosotros, y lo hizo a través de Jesús, ¿cierto? Y a veces en oración en el cuarto, yo siento como un calor en el pecho impresionante y como que el corazón se me quiere salir y me pongo a llorar, pero no a llorar de tristeza, sino de que me siento tan consentida y tan amada que lo único que queda es como llorar. Y yo pensé que me estaba enloqueciendo, o que mis neuronas y mis procesos químicos en el cerebro estaban haciendo unas reacciones súper locas y me estaban llevando a experimentar todas esas cosas. Y Dios, ni siquiera oré por eso, pero Dios obviamente nos conoce plenamente, nos conoce mejor que nosotros mismos, nos podemos conocer, y Él sabía mis pensamientos. Y un día, aquí en el grupo también, al final de la charla, porque usualmente yo soy de las cobardes que no me gusta salir a orar,
y prefiero que otras personas oren por mí. Pero bueno, ahí vamos. Y entonces salí a que alguien orara por mí. En esa ocasión fue Isabel. Y listo, hice la fila, llegué donde Isabel. Isabel empezó a orar. Y de un momento a otro, las dos empezamos a experimentar lo mismo. Y me decía Isabel, Estefi, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué es este amor tan bonito? Y se puso a llorar conmigo. Y Dios como que, a ver, no son tus neuronas y tus procesos químicos generando un montón de sensaciones en tu cuerpo. Porque también lo vivió otra persona conmigo en ese mismo momento y era exactamente la misma sensación. Y yo decía, esto es muy loco. Y el amor de Dios es una cosa que no podemos encasillar en nada. Tal vez a cada uno de ustedes le revele formas distintas de cómo expresarle el amor a Él, ¿cierto? Yo les dije algunas, y que lo veamos como un papá, pero realmente como un papá es como de las que más me ha recalcado. Ahora bien, seguimos. Entonces, decía que el mayor mandamiento era amar a Dios, ¿cierto? Pero ya sabemos que para poder tener una relación y amarnos, tenemos que aceptar a Jesús, porque si no, así Dios quiera, Él no puede estar cerca de nosotros porque estamos apartados de Él por el pecado. Y el único que puede volvernos a juntar con Él es Jesús. Eso es así, como más, 1 más 1, 2, algo así. Entonces, listo, amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ese es otro tema. Ese es otro tema también que es bien teso. Dios, bueno, como ya les dije, nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo seres que somos capaces de amar y también seres que requerimos del amor, ¿cierto? Y Dios dice, listo, yo sé que ustedes requieren primero de mí para poder conocer ese amor verdadero, pero también nos manda, y es nuestra responsabilidad, después de que conocemos y podemos experimentar ese amor, compartirlo con otras personas. Y me acuerdo mucho de un ejemplo que daba Pau, también otra persona del grupo, que decía que nosotros somos como canoitas. Dicen que el amor, pues Dios es amor y Dios es fuente de agua viva. Entonces yo me imaginaba como eso, como una fuente eterna de agua, ¿cierto? Un flujo eterno de agua. Y cuando aceptamos a Jesús y Él nos reconecta con esa fuente eterna, ¿cierto? O sea, como que nos arregla el canal, entonces quedamos como ese canalcito por donde pues Dios, además de que nos llena de amor, ¿cierto?, empieza a querer que ese amor que Él nos está dando y llenando y supliendo todos esos vacíos y tristezas y cosas que no nos gustan de nosotros, que todo eso que Él está dándonos y sanando y reestructurando a través de esa agua viva también fluye a otras personas. Entonces, Pau en algún momento hizo ese ejemplo y decía, pero ¿qué pasa si el agua no fluye a través del canal? ¿Qué pasa con un agua que no fluye? Bueno, también, pero se estanca, ¿cierto? En primera instancia, cuando todavía no se rebosa. Y si se estanca, ¿qué empieza a pasar con el agua? Se daña, ¿cierto? Entonces, Dios me ponía ese ejemplo también para que se los contara. Seguramente ya lo habían escuchado, de pronto no, porque Pau lo había contado, yo lo estoy tomando de ella y me parecía muy teso, porque entonces el llamado es ese, a que amemos, ¿cierto? Dios también dice en su palabra, no me acuerdo exactamente en cuál, pero Él me regaló esa palabra y me acaba de acordar, que Él dice que si no somos capaces de amar a nuestro prójimo, ¿cierto?, ¿cómo podemos decir que podemos amar a Dios que es invisible?
Es que si no somos capaces de amar a nuestro prójimo, que es visible y que está ahí, ¿cierto? Que usted lo tiene al lado, que lo puede tocar, que lo ve, que lo escucha, que lo siente, ¿cómo va a decir que puede amar a alguien que no ve? Y también dice que para que la gente vea que nosotros somos, es algo así, es parafraseado, no está textualmente, pero es algo que está en la Biblia, que para que supieran que nosotros éramos sus discípulos, lo que debíamos hacer era amarnos, ¿cierto? Dios es insistente con eso, en que nos debemos amar unos a otros. Y no es de gratis. Nosotros, o por lo menos yo soy una persona muy carente de amor. Y tal vez en mi casa y la relación que he tenido con mis papás, en la adolescencia y parte de la niñez no fue la mejor y uno crece con vacíos y yo no los culpo a ellos porque uno no puede dar de lo que no tiene, ¿cierto? Pero cuando estamos llenos del amor de Dios sí podemos dar y compartir. Y es muy bonito y es increíble cómo Dios a través de eso empieza a restaurar incluso las relaciones, esas relaciones tan difíciles como las relaciones con los papás. Particularmente mi relación con mi papá era una cosa desastrosa, pues de que me llamaba al celular, primero mis papás son separados, entonces bueno, yo nunca crecí con mi papá se fue para Estados Unidos mucho tiempo, regresó hace poco y mi relación con él era muy distante, pues era como el papá proveedor que da cosas y ya, hasta ahí. Para mí era aburridísimo hablar con mi papá. Y incluso yo teniendo tiempo y me llamaba y todo, y yo veía el celular, papá, qué pereza contestarle, y prefería no contestarle. Y así, porque yo no disfrutaba de estar con mi papá, y porque le tenía muchas cosas como resentimientos guardados, y no se los había expresado nunca. Y Dios dispone incluso eso. Dios, a través de Andrea, otra persona del grupo, me enseñó que yo debía mirar a mi papá con misericordia. Y en esa prédica que les estaba contando de cómo amar a Dios, a los otros y a mí mismo, Dios me hablaba que una forma de amar a los otros era decidiendo ser misericordiosos con ellos y decidiendo perdonarlos, igual con nosotros. Siendo misericordiosos con nosotros y decidiendo perdonarlos. Pero ya voy a nosotros. Entonces me acordé, pues Dios también como que me acordó de esto, de la relación con mi papá, y entonces Andrea era insistente en eso. No le puedes exigir a otra persona algo que no tiene. Y me da un ejemplo. Es como si viene alguien de la selva que vivió todo el tiempo en la selva, que no sabe usar unos cubiertos ni una vajilla y te lo encargan a ti. Y tú llegas a un restaurante y en vez de enseñarle con amor y misericordia cómo se utilizan los cubiertos porque no tiene ni idea, porque nunca lo ha experimentado y nunca lo ha vivido, ¿cierto? Vos empezás a criticarlo o a rechazarlo o a mirarlo por encima del hombro, sabiendo que tú ya conoces cómo se utilizan los cubiertos y la vajilla. Entonces era muy teso porque era como ese símil de usted ya sabe y conoce el amor de Dios. Mi papá es una persona muy sola. Y usted, pues, y yo, en vez de ser como esa extensión del amor de Dios a su vida, que soy su hija, siempre estaba encima de él criticándolo, si no era ignorándolo. Y Dios era insistente, sea misericordiosa con su papá. Un día tuvimos una situación muy particular, muy precisa. Bueno, se las contaré después. ¿O no? Sí, les cuento. Bueno, estaba en el Amazonas el año pasado y le traje a mi papá un cacao
Para mí fue como wow, porque yo siempre pues el chocolate normal, pero yo nunca había visto un cacao en la fruta. Además que el cacao tiene como una carnita blanca que uno se puede comer y eso es súper rico. Además que conocí otra fruta también, bueno, eso es otro cuento, pero mi papá tampoco nunca en su vida había visto un cacao. Yo le dije, le voy a traer un cacao del Amazonas. Esos regalos. Entonces, listo, yo no lo pude conseguir y no lo traje de la reserva, pero las amigas con las que estaban, que se quedaron por allá en la reserva un día más, sí tenían pues acceso al cacao. Yo pensé que yo pues lo podía comprar en Leticia, en cualquier lado. Cuando me di cuenta que no, entonces ahí mismo me comuniqué con mis amigas y les dije que por favor me trajeran un cacao del Amazonas, de allá de la reserva donde estaban todavía, que se quedaron un día más. Listo, mi papá un día me recogió y ese día quedamos de ir donde mi amiga a recoger el cacao. Pero unas semanas antes me encontré con mi abuela, la mamá de mi papá, y mi abuela se puso muy triste porque la relación con mi papá está siendo muy difícil, ellos viven juntos. Entonces mi abuela se puso a llorar y me decía que incluso a veces mi papá ni siquiera le daba los buenos días. Y a mí eso me pareció terrible, cuando yo no le contesto el teléfono a mi papá. Entonces yo le empecé a decir que él cómo se le ocurría, que por eso es que no le llegaban bendiciones a su vida, mejor dicho, ahí como a hundir la herida. Mi papá se puso furioso conmigo y me dijo, usted no sabe nada, usted no sabe que he vivido yo en esa casa, bueno, en fin, humillaciones, etcétera. Y ya nos pusimos así como súper reacios pues, pero íbamos por el cacao, entonces fuimos hasta el edificio, la amiga por el cacao y entonces ya recogí el cacao, salí, me monté otra vez al carro, mi papá apenas estaba arrancando y yo con la emoción le desempaqué el cacao, mi papá estaba arrancando y yo, papá, mira, esto es un cacao, no puedo mirar, estoy manejando. Y yo, bueno. Entonces seguimos el trayecto hacia mi casa y en el trayecto, cuando ni siquiera estaba arrancando, sino que ya iba por la avenida manejando, sacó el celular, buscó un video del hijo de la novia en ese momento y me lo puso a ver. Y es que mira, no sé qué, que mira que está haciendo no sé qué de ventas de edificios, de apartamentos, pues así con la emoción. Yo, en mi egoísmo, a ver, yo le traje el cacao, se lo mandé a traer porque no lo pude conseguir, lo desempaqué cuando apenas estaban arrancando el carro y no lo pude voltear a ver. Y sí pudo sacar el celular, buscar el video y ponérmelo a ver. Me llené de rabia y me puse a llorar como cuando se murió mi abuelita, que era prácticamente mi mamá y mi papá, inconsolable. Y yo lloraba, y mi papá, ¿qué tiene? Nada. Estaba tan grosera que le dije, hágame el favor y en la siguiente bahía para, y saqué un billete y se lo iba a tirar. Y me dijo, si se baja de este carro, olvídese que tiene papá. Y a mí se me revolvió todo. Y se me vino a la cabeza todo lo que Andrea me había hablado alguna vez, de la misericordia. Ay, pues sí, pero fue muy teso, porque, listo, Dios me permitió experimentar, o sea, como mire a su papá con misericordia. Y él también es muy solo. Bueno, yo no soy tan sola, yo tengo muchos amigos, pero él es muy solo y es rechazado también en su casa y además es rechazado por vos y además vos criticándolo y se me revolvió todo eso. Y entonces yo llorando le decía, y es que usted cree que a mí no me duele, que usted no hubiera estado toda mi niñez y en toda mi adolescencia, lo mejor dicho, yo le solté todo completico, pero también le decía que yo quería, y en serio, anhelaba tener una relación con él, como pues papá e hija, normal, poder contarle las cosas. Yo llorando le decía, ¿usted cree que a mí no me duele no poder tener una relación normal con mi papá, no poder amarlo? Además que sé que tiene cierta influencia también con mi relación con Dios. Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, pero le dije todas las cosas, todo. Y yo no me calmé nunca. Fuimos hasta el parque de Envigado buscando una aromática, pero yo no me calmé, entonces ella decidió dejarme en mi casa y ya cuando íbamos camino a mi casa, pues bueno, ya me calmé un poquito. Y cuando me iba a bajar del carro, le dije a mi papá que si le podía dar un abrazo. Y mi papá me dijo que no. Y me bajé otra vez llorando. Desconsolada, mi mamá se puso súper preocupada cuando me vio llegar así. ¿Usted qué tiene? ¿Qué le pasó? Yo no podía ni respirar, pero mi mamá pensó que me había pasado lo peor, que me habían hecho pues otra cosa. Y entonces finalmente le tuve que contar. Y entonces
fue súper teso porque mi mamá se puso furiosa y ya después mi papá como que procesó todo lo que había conversado con él, porque eso lo dije con sinceridad. Y Dios quiere que tengamos una relación con Él así, que nos abramos con Él con sinceridad, que nos dirijamos con Él, hacia Él como lo que estamos sintiendo y no con el protocolo de no, no es necesario. Si lo quiere hacer, súper. Y si le quiere cantar, yo a veces le canto, yo no canto bonito, pero le canto y así. Pero lo que quiere es que tengamos una relación con Él genuina. Y entonces, listo, al otro día, y mi papá empezó a mandarme mensajitos por el WhatsApp, que mi princesa, que no sé qué, esos emoticones de piolines y todas esas cosas que mandan los papás y las tías. Entonces, yo no le contestaba. Yo estaba ya muy brava, como no era capaz de haberme dado un abrazo. Después de haberle abierto el corazón de par a par, pues igual Dios en sus planes. Dios sabía. Después tenía un viaje a Brasil. Y ese día no conseguí quien me llevara al aeropuerto. Llamé a su papá. Yo, ¿cómo lo voy a llamar si lo he dejado en visto prácticamente una semana y media? Yo no. Pero Dios, como doblegue ese orgullo, usted ya se abrió. No lo hizo en ese momento cuando me abrí, a pesar de que le dije muchas cosas que tal vez podían sonar muy hirientes, en serio que lo hice con amor, porque en serio me dolía. A mí me dolía no poder tener una relación normal con él, y eso me daba mucha tristeza. Entonces, y no era por reprocharle que no hubiera estado mucho tiempo, sino porque era lo que me dolía en el corazón, y era lo que había que sanar, y era lo que había que hablar. Y entonces llamé a mi papá y listo, él fue a recogerme. Claro, hija, ¿a qué horas la recojo? Súper querido, como si no lo hubieran ignorado toda una semana. Lo más charro fue que ese día había derrumbe en el Escobero y en Las Palmas. Nos tocó irnos para el aeropuerto, yo en Envigado, y pues subir por el Escobero por Balsos, pues por Las Palmas es más fácil. Nos tocó irnos por la Medellín-Bogotá, el trayecto más largo, para que habláramos de todo. Y en ese momento, Dios nos dio ese espacio para que decidiéramos mirarnos con misericordia y volver a comenzar. Y hablamos de eso y dijimos, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, y nos empezamos a conocer. Y en esas quedamos, y bueno, vamos a pueblear, y a veces salimos a comer, y cosas muy sencillas, pero que da mirar a la otra persona con misericordia. Y ese perdonar, porque igual yo también tuve que vivir un proceso de perdón hacia mi papá. En ese momento fue así como una metástasis, pues fue una cosa muy tesa. Finalmente, Dios nos llama a eso, a que amemos a las otras personas, ¿cierto? A que dejemos el orgullo de lado. Dios ya nos perdonó. Y Él conoce todos nuestros errores, y los errores más horribles que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar, porque Él conoce todo. Y nos ama tanto que ya nos perdonó todo. ¿Nosotros quiénes somos para no perdonar y extendernos en misericordia a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro hermano, a nuestro prójimo? ¿Por qué nos creemos tan jueces? Eso también es algo que Dios me ha dicho mucho. Y finalmente el único que conoce todo y tiene todo el panorama completo para poder dar un juicio certero es Él, nadie más. Usted no conoce la historia completa, usted no conoce el corazón de la otra persona, usted no sabe qué le ha pasado en su vida, usted no sabe qué está pasando en esos momentos. ¿Por qué jugar ese rol que no nos corresponde? Nosotros no estamos llamados a ser jueces, estamos llamados a amar a los otros y a perdonar. Es una de las formas de amarnos, de amar a las otras personas. Pues también nos podemos ayudar, no sé, dar consejo, mil cosas, ¿cierto? Pero Dios en esta charla me habló de esas dos cosas. Y también porque dice, amar al prójimo como a ti mismo. Y soy una de esas personas que es como su peor enemiga.
es impresionante. Yo me critico todo, para mí nada de lo que yo hago está bien, para mí no salir a orar porque me da mucho susto es imperdonable, y me limito y me lleno de un montón de ideas, y Dios me decía a través de esa charla también, amarse a usted mismo también es mirarse con misericordia y con perdón. Entonces, Dios me decía eso, y me decía, yo ya soy tu papá, entiende que tú eres una princesa de Dios. Dios es un poquito cursi conmigo. Y me decía, tú ya tienes una nueva dignidad, me dice, y me sigue insistiendo en eso. Tú ya eres mi hija, yo ya soy tu sustento, yo soy tu roca, tú no te tienes por qué dar palo, yo ya te perdoné todo, perdónate tú también, porque eres tu peor enemigo, porque te criticas todo, porque te juzgas todo, porque no te amas y yo ya te amo. Y es un proceso, y en esas estamos. Tal vez después les puedo hablar de qué ha pasado al respecto. Todavía estoy en esa fase de darme cuenta de que sí, de que me doy mucho palo y de que me cuesta amarme y de que me cuesta sentirme hija de Dios y que me cuesta sentirme merecedora de todas las cosas buenas, porque Dios desea para nosotros todo lo bueno, pero bueno, estamos en ese proceso. Y finalmente, Dios me dijo que les leyera el versículo, pues el capítulo, la sección de la Biblia más cliché sobre el amor, pero es muy importante, y es 1 Corintios 13. Entonces se los voy a leer porque es muy largo. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Un momento. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de estas 3 es el amor. Y es eso lo que les quería compartir. La mayor virtud también por eso, y el mayor mandamiento. Como dice Dios en su palabra, podemos tener los superdones, pero si no lo hacemos con amor, de nada vale. Aquí el Espíritu Santo me acaba de acordar de algo, y era que un día Pablo nos dijo también, creo que fue en Biblia, o tal vez en la charla,
que lo único que realmente comparte ahorita el cielo y la tierra es eso, el amor. Y bueno, eso era como lo que tenía para decirles, o Dios, para hablarles a ustedes a través y a pesar de mí. Y muchas gracias. Esa también. Ese ya lo apagué.